Hola, bienvenida y bienvenido al podcast Conciencia y Conexión, donde hablamos del despertar de conciencia, de salud mental, de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea. Todo desde una mirada humana, real y vulnerable. Yo soy Gise, tu host, y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés. Mis amores, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conciencia y Conexión, y un episodio que va a complementar el reto de 21 días de preguntas incómodas conmigo misma que empezamos hace 2 días. Sí, hoy es el segundo día. Y en este episodio quiero hablarte un poquito de la aceptación, la autocompasión y la importancia de la honestidad radical dentro de nuestros propios procesos. Hoy precisamente es el segundo día en el cual nos estamos haciendo preguntas en relación a nuestro proceso y la aceptación dentro del mismo proceso, valiendo un poquito la redundancia. Pero quería dejar este episodio para sostenerte también un poquito a lo largo de este camino. Resulta que lo que no aceptamos lo resistimos. Y todo lo que generamos resistencia genera un sufrimiento. Y eso es lo que quiero que te lleves de este episodio. O sea, si pudiese resumir el episodio en una frase, es lo que resistes, persiste y genera sufrimiento. Si tú te estás resistiendo, eso está persistiendo en tu vida y por lo tanto hay un sufrimiento que estás generando. Ese sufrimiento puede venir de la no aceptación o puede venir de un apego también. Pero esto de la aceptación me parece muy importante porque hay como una, no sé cómo decirlo, como una creencia, no sé si racional puede ser la palabra, pero como una creencia de que aceptar algo significa conformarse con eso. Y entonces, como acepto en mi vida cosas, situaciones en mi vida que no se están sintiendo bien, como acepto en mi vida situaciones que me generan dolor, como acepto en mi vida situaciones que son muy, muy violentas estructuralmente, como acepto ese tipo de cosas sabiendo que hay tanta maldad en el mundo y tantas cosas malas sucediendo. Gise, ¿cómo me vas a decir que tengo que aceptar todo eso? Y es que hay una creencia muy errónea de que entonces al yo aceptar significa que tengo que reconocer y conformarme con eso que está así. Y también viene un poco con este conformismo y esta posición pasiva del proceso. Entonces yo acepto que eso es así, ya no puedo hacer nada, me conformo, pero además no hago nada al respecto porque ya así es, lo acepto. Y realmente la aceptación es todo lo contrario a eso. La aceptación es el reconocimiento de los hechos libres de juicios tal y como suceden en el momento presente. Es honrar y reconocer lo que sucede en el momento presente tal y como es. Y es muy importante esta parte libre de juicios, porque no voy a juzgar esto que está sucediendo, solo lo voy a ver como lo que es. Es permitirnos conectar con la realidad tal y como se presenta, eliminando este velo de la mente, porque este velo de la mente, este juicio, tiende a ser esa parte de nosotros que genera sufrimiento, porque entonces es el que hace el juicio, el que dice que está mal, que no debería ser así. Y sí, en esta materia 3D, en esta realidad, hay cosas que de pronto no deberían suceder, pero para yo poder sanar, necesito empezar por el reconocimiento, necesito empezar por la aceptación. Entonces, recapitulando un poquito hasta acá, la aceptación es el reconocimiento de lo que es tal y como es en el momento presente, libre de juicios o críticas o esta ruminación, este pensamiento que no se detiene. Tratar de hacer eso a un lado y reconocer las cosas como son. Te voy a dar como un ejemplo de cómo se ve la realidad desde la aceptación y cómo se ve la realidad desde un juicio. Entonces supongamos que yo estaba en una relación y la relación acabó. Bueno, en mi caso eso pasó recientemente. Entonces, pero no fue así como sucedió. Entonces supongamos que yo estaba en la relación acabó. Desde la aceptación yo podría decir mi relación terminó y me duele mucho y hay muchas cosas que no entiendo. Eso es una realidad, no hay un juicio. Y ese mismo statement, esa misma frase, desde la no aceptación es: no puedo creer que mi relación acaba de terminar, hubiese podido hacer más porque no me esforcé más. Entonces hay una negación, una no aceptación de la situación y esa no aceptación me va a llevar al sufrimiento. En cambio, en la medida en la que yo más pueda acercarme a esto es lo que es, libre del juicio, esto es lo que es, esto es lo que está sucediendo, entonces yo voy a poder procesar y trabajar en eso que está sucediendo.
¿Cómo aterrizo todo esto al reto de 21 días de preguntas incómodas conmigo misma? Que por cierto, si lo quieres hacer, estás a tiempo de inscribirte. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Lo que pasa con el reto de 21 días de preguntas incómodas es que cada día estamos generando unos diálogos difíciles, unos diálogos que nos van a mostrar una verdad que muy probablemente no queremos ver, unos diálogos que nos van a mostrar partes de nosotras que de pronto llevamos minimizando mucho tiempo, rechazando, abandonando, o que incluso cultural y socialmente han venido a ser minimizadas y rechazadas. Entonces es un poco como en la medida en la que yo me voy haciendo estas preguntas y empiezan a surgir estas verdades internas, estas partes de mí que yo no estoy reconociendo, que yo por alguna razón estoy negando, ¿cómo voy a aceptar eso que se presenta tal y como es? ¿Desde qué lugar necesito estar yo parada enfrentándome a esta información que se presenta, entendiendo que es tal y como es? Y entonces aquí viene de la mano con la aceptación otro componente importante y es, antes de entrar a ese otro componente importante, digamos que el camino hacia esto es la honestidad radical. Yo necesito ser muy honesta con la información que se me está presentando. La mente tiene muchas estrategias para autoengañarse, con tal de no ver la realidad y por lo tanto no aceptar. Entonces necesito, en este camino de hacerme preguntas, de tener estas conversaciones internas, necesito poner en práctica la honestidad radical. ¿Qué tan honesta puedo ser conmigo de tal forma en la que se me presente la verdad y qué tan dispuesta estoy a aceptar la verdad tal y como se presenta? Y el otro componente que te venía a decir que es importante el momento de trabajar en esa aceptación, en el camino de la honestidad radical, es la autocompasión. Entonces hay muchas cosas que se van a despertar en estos procesos, sea que estés haciendo el reto de preguntas, pero esto es en cualquier proceso introspectivo que tú estés viviendo, hay muchas cosas que se van a despertar que van a venir acompañadas de un juicio interno, de una crítica interna, de mucho dolor, de muchas heridas, y necesito poder tener compasión y empatía conmigo, con mi proceso y sobre todo con la versión de mí en el pasado que tomó las decisiones o adquirió las estrategias necesarias para traerme a donde estoy hoy, a que yo hoy sea consciente de esa verdad que me está costando aceptar o que estoy en el camino de aceptar. ¿Cómo soy compasiva con esta parte de mí? Entonces viene otra vez la aceptación, son como dos caras de una misma moneda que no puede estar la una sin la otra, porque en la medida en la que yo soy compasiva necesito aceptar y reconocer mi pasado, mi historia, mi narrativa, las decisiones que tomé, los errores que cometí, las emociones que no supe gestionar, las situaciones donde me abandoné, etcétera, todo dependiendo de lo que en el caso se presente, pero necesito entender que esa versión del pasado siempre estuvo haciendo lo mejor que podía. Y así como tu versión de hoy está haciendo lo mejor que puede, todas tus versiones del pasado siempre han estado haciendo lo mejor que podían. Y también implica un poco cómo acepto esa verdad, cómo acepto que hice lo mejor que pude y no funcionó. Por ejemplo, para mí ha sido un reto aceptar que en mi relación pasada hice todo lo que pude y no me llevó a ningún lugar. Que traté de sanar lo más rápido que pude todas mis heridas para poder quedarme en la relación, pero no pude sanarlas todas enseguida, porque eso toma mucho tiempo. ¿Cómo acepto que el esfuerzo que estaba poniendo era todo lo que tenía y no me llevó a donde quería llegar? Y entonces viene la compasión. Como soy compasiva con esa parte de mí que se esforzó y no llegó a ningún lugar. Vienen trabajando un poquito digamos que ambas actitudes, por decirles actitudes, trabajan de la mano. Yo necesito reconocer y honrar las cosas que se me presentan, tal y como son, sabiendo identificar lo que es un juicio de lo que es una realidad. ¿Cómo identifico lo que es un juicio y lo que es una realidad? El juicio lo etiqueta de alguna manera y trae una emoción muy intensa asociada. La realidad es lo que es la perspectiva que tú estás teniendo, eso es. Mi relación terminó. Realidad. Juicio, me abandonaron. Realidad, no quieren estar conmigo. No quieren un vínculo conmigo. Juicio, me rechazaron. No me quieren, no me aceptaron.
ahí hay un juicio. Pero en esa realidad de no quieren algo conmigo, pues si sus acciones y pensamientos y de pronto la misma comunicación me está diciendo que no quiere algo conmigo, pues es una realidad que no quieren algo conmigo. El problema no necesariamente tengo que ser yo, compasión. Como soy compasiva con esa parte de mí que siente dolor, tristeza o sea cual sea la emoción que se despierte porque no quisieron estar conmigo. Entonces acepto los hechos tal y como se presentan. En el caso del reto de 21 días de preguntas incómodas, acepto las respuestas que me están llegando sin juicio. Esto es lo que me está llegando. Y lo digo mucho, no importa si lo que llega aparentemente ni siquiera está relacionado con la pregunta. No te preocupes. Estás siendo lo más honesta que puedes contigo en el proceso. Acepta lo que es. Acéptalo, abórdalo, desarróllalo, dale atención, dale tiempo, dale compasión si lo necesitas. También hay cosas que de pronto no necesitan tanto. E intégralo. Y ese vendría a ser el último paso. O sea, yo en el camino de la honestidad radical necesito poner en práctica la aceptación radical también, aceptar las cosas de la mano con la compasión para reconocer esa parte emocional que también hace parte de mi experiencia, porque no es todo, ay, todo es así y así tiene que ser. No, yo tengo una parte emocional que se activa en esta experiencia. Y en ese camino necesito ir movilizándome hacia la integración. Y aquí te recomiendo el episodio de cómo sanar, la integración la integración después de que el trauma fragmenta. Porque en la medida en la que yo empiezo a reconocer las cosas tal y como son, puedo afrontarlas, puedo transitarlas, puedo habitar las emociones incómodas que se presentan para poder integrarlas. ¿Qué significa integrarlas? Que reconozco eso, esa experiencia, ese dolor, esa narrativa, eso como parte de mi vida. Y allí es donde reconozco el poder que tengo para hacer con eso lo que yo quiera. Pero primero lo tengo que aceptar porque no puedo cambiar algo que no reconozco. No puedo cambiar algo a lo que no le doy espacio en mi vida. No puedo cambiar algo a lo que me resisto. Necesito primero aceptarlo, ser compasiva conmigo, con las emociones que eso despierta y reconocer que eso hace parte de mi vida. Y ahí es donde empieza el proceso de integración. ¿Qué hago con esto? Y empezando más bien de qué hago para no sentirlo, es qué hago para poder sentirlo, para poder atravesarlo desde el cuerpo, porque no puedes sanar lo que no puedes sentir, pero el sentir hace parte de la integración de sanar. Esto hace parte de mi vida. Esto me acompaña. Este dolor está aquí. Para mí ha sido muy bonito en los últimos meses empezar a integrar y aceptar que tengo una herida de invisibilidad y de soledad muy fuerte y que es muy constante en mi vida que yo me sienta sola y que como es una herida, se me va a activar a lo largo de mi vida. Entonces tengo que aceptar que esa herida hace parte de mi vida. Y soy compasiva con la parte de con mi niña interior que vivió esas experiencias dolorosas que me hacen hoy sentir esa soledad. Pero entonces, ¿cómo la integro? Reconozco que hay cosas que yo hago que alimentan mi herida. Me vuelvo responsable de mi proceso. Es otra manera de recuperar nuestro poder, reconociendo la verdad, reconociendo las cosas tal y como son. Cuando yo reconozco las cosas tal y como son, ahí puedo decir, bueno, ¿qué hago con esta verdad? No es cómo me miento, cómo me engaño, no, es qué hago con esta verdad. Y preferiblemente qué hago desde el sentir, no qué hago desde la mente, porque acá seguimos fragmentando, es qué hago desde el sentir. Entonces, para mí, lo que te decía en esta herida ha sido mucho el necesito sentirme sola. Dentro del margen de tolerancia, porque también sé que si me voy al otro extremo, me voy a descompensar emocionalmente y me voy a desregular mucho, pero necesito aceptar que tengo la herida de la soledad y por lo tanto van a haber momentos donde me voy a sentir sola y necesito aprender a evitar esos momentos donde me siento sola. Y allí ser honesta conmigo, me siento sola. Y aplicar la autocompasión, listo, ¿qué necesito yo? ¿Cómo me sostengo yo? ¿Cómo me acompaño yo? Y entonces ya no estoy tan sola, porque me termino acompañando y teniendo a mí. Y estoy en este proceso de acepto, integro, en el cual las preguntas me han servido de grandes guías. Porque como te contaba en el episodio anterior, las preguntas buscan ampliar la perspectiva, que tú puedas mirar un poco más de lo que estás realmente mirando.
que tú puedas ser consciente de otras dinámicas dentro de esa misma dinámica o ese mismo patrón que te permitan de pronto sentir, identificar, atender necesidades o simplemente comprender. Hay muchas veces, y este reto lo pueden vivir las personas en unos niveles de profundidades muy diferentes, pero yo siento que a veces el primer paso que podemos hacer en esos retos es: miércoles, me estoy dando cuenta de cosas que nunca me había dado cuenta y de pronto todavía no puedo hacer nada al respecto. Pero hoy te estás dando cuenta y hoy estás incrementando tu nivel de conciencia. Y hay personas que se quedan ahí: me doy cuenta pero no lo quiero aceptar. Y lo que quiero compartirte con este episodio es invitarte a que todo lo que se presente en este reto, todo lo que se presente en cualquier proceso difícil que estés atravesando, cómo te inclinas poco a poco, porque van a haber momentos de resistencia, van a haber momentos de llanto, van a haber momentos duros, van a haber momentos en los que no vas a querer ver que las cosas son así, pero cómo te vas inclinando dentro de tu mismo proceso, a tu propio ritmo, hacia la aceptación, hacia el reconocimiento de lo que es tal y como es, libre de juicios. Entonces, esta es como la invitación que te hago a lo largo del reto, que pongamos un poco en práctica esta aceptación, que también te permitas y te abras a ser completamente honesta contigo, con lo que se presenta, y que no lo juzgues, no lo tienes que entender, no todo lo tienes que entender. Este reto no se trata de tener todas las respuestas ya. Este reto se trata de ¿qué me muestra? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué puedo hacer con esto? Y como quedarte un poquito con esa información y ver hacia dónde te llega, porque la respuesta te irás dando cuenta que a lo largo en la medida en la que el reto va avanzando, empiezas a tener respuestas de las primeras preguntas que te hiciste días antes y vas complementando y todo va conectando y vas entendiendo un poquito más, pero no te olvides de que también hay una experiencia de sentir y es completamente válido si antes de aceptar niegas, es completamente válido si antes de aceptar sientes un poco de resistencia. Y necesitas sentirlo, porque hay que aceptar la misma no aceptación. Es como un círculo, no sé si llamarlo un círculo vicioso, pero hay que incluso aceptar las resistencias que tenemos hacia la misma aceptación. Y eso es aceptación. Y puede que tú estés allí, puede que a ti todavía te cueste mucho aceptar tu realidad y tu historia y tu narrativa, pero ¿cómo comienzas a aceptar esa misma dificultad? Siento dificultad. Y eso no es un juicio, siento dificultad. Un juicio sería: siento dificultad y nunca lo voy a lograr. Siento dificultad y no tengo los recursos necesarios. No, siento dificultad y ya, y no le hago ningún juicio más. Pero acepto la dificultad, acepto la resistencia, acepto el dolor. Y desde allí, entonces, ¿cómo lo integro? ¿Cómo reconozco que esto está siendo parte de mi vida? Y otra pregunta que, y ya con esto cierro, que puedo dejarte es: listo, si estoy aceptando que esto hace parte de mi vida, si estoy integrando que esto hace parte de mi vida, ¿cómo quiero elegir vivirlo? Porque sí, tú puedes elegir cómo vivir tu vida. ¿Van a haber emociones que van a sobrepasar tus capacidades? Sí, hace parte de la vida. Pero tú puedes elegir cómo afrontas esas emociones que sobrepasan tus capacidades para afrontarlo, porque sí, tenemos un rango de resiliencia para tolerar las emociones. A veces las emociones son muy intensas. Pero, nuevamente, esto vuelve un poquito a cómo acepto esa experiencia que estoy viviendo y la vuelvo de forma intencional parte de mi vida. Entonces, amores, espero que este episodio les ayude a entender un poquito más cómo transitar estos momentos de incertidumbre cuando abordamos estas preguntas y que nos movamos hacia esa aceptación y esa integración. Si no te has inscrito al reto, te invito a que te inscribas. Te dejo aquí en la descripción de este episodio toda la información. Cada día recibes 3 preguntas, un audio de reflexión, hay unas cuantas tareas y otros retos adicionales que puedes ir haciendo para complementar y acompañarte en tu proceso. Nos vemos en un próximo episodio y no olvides contarme cómo vas sintiendo el reto, que me encanta poder acompañarte. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugand. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.